Bien, vamos a la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, Amén. amén. Vamos a leerlo juntos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amado Dios y Padre Celestial, te alabamos, Dios, te bendecimos, te adoramos y exaltamos tu nombre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Dios. Estamos inmensamente agradecidos contigo porque nos has permitido, Señor amado, una vez más estar reunidos en esta casa, en este lugar, en esta vereda de Marinilla, la Esmeralda, amado Dios. Y nos has permitido acercarnos al trono de la gracia y alcanzar la gracia y hallar el oportuno socorro para nuestras vidas en este día, en esta tarde, Señor. Gracias por mis hermanos acá presentes y aún gracias por los ausentes, Señor amado, y por los que quizás vengan en camino y alcancen a llegar. Ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que seas bendiciendo cada vida y tomando control de cada necesidad o adversidad. Y ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas, y pongo mi vida para que tú la uses, Señor, con tu palabra en esta tarde, Señor amado, que nos hables a nuestras vidas, que nos exhorte, nos edifique, nos consueles, nos anime, nos comporte de acuerdo a la necesidad que tenemos hoy en nosotros, Señor amado. Tú que conoces nuestros corazones, sabes cuál es la necesidad y sabes, Señor, lo que requerimos en esta tarde, en este lugar, Señor. No solamente los que estamos acá presentes, sino los que también mirarán esta enseñanza por medio de los medios tecnológicos, de la internet, precioso Dios. Bendice pues y prepara cada corazón para que recibamos tu palabra, amado Dios, y danos sabiduría, gracia, discernimiento y entendimiento para hacerlo y que la podamos también poner en práctica cada uno de nosotros, Señor amado. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos muchísimas gracias. Amén y amén. Muy bien, pueden tomar allí asiento. Y vamos a meditar en un mensaje, titulado Reconciliados con Dios. ¿Reconciliados con quién? Con Dios. Con Dios. Y bueno, siempre podemos preguntarnos, ¿cómo así que reconciliarnos con Dios si ya somos hijos de Dios o ya estamos en los caminos del Señor? Bueno, muchas veces esa vida que nosotros llevamos en el camino del Señor también la descuidamos muchas veces por muchas circunstancias de nuestra vida, ¿cierto? Preocupaciones, afanes, quehaceres, situaciones que nos alejan de una buena relación con Dios y de una buena intimidad con el Señor. Entonces, Dios quiere hablar a nuestras vidas a que haya una reconciliación. Para los que no conocen, obviamente puedan conocer a Dios, ¿cierto? Para los que se han apartado, obviamente se puedan reconciliar y lo que, gloria a Dios, podemos estar firme caminando, tengamos presente el no alejarnos de Él, ¿cierto? Bien, la palabra reconciliación, acá o reconciliados en este texto, habla de cambiar mutuamente, de componer una diferencia. Obviamente reconciliarse es intercambiar o cambiar de enemistad a amistad, ¿cierto? Cuando hablamos de reconciliación es porque obviamente hay diferencias en personas, ¿cierto? Sean parejas, sean familias, sean amigos. Si hubo una diferencia, debe de haber una reconciliación, ¿cierto? Pero bien, vamos a mirar entonces este versículo o a partir de este versículo precisamente lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Yendo a 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, ¿cierto? Los que ya conocemos la palabra de Dios, nos volvemos embajadores. Cuando hablamos de embajadores, nosotros nos imaginamos a un representante de una
de un país en alguna parte, ¿cierto? Los embajadores de Colombia en los Estados Unidos o en otros países, ¿cierto? Que van como en una representación del país, pero que no son ellos los que tienen la potestad de decidir o de ¿cómo es que? De planificar cosas, sino que siempre deben de estar consultando a sus superiores, ¿cierto? Nosotros tenemos un Dios todopoderoso, amén, que es el superior absolutamente en todo y nos ha encomendado ser embajadores en nombre de Cristo, no en nuestro propio nombre, no en nuestra propia prudencia, conocimiento, sino realmente en el nombre de Cristo, que es nombre sobre todo nombre, ¿cierto? Y dice como si Dios rogase por medio de nosotros. A mí siempre me ha impactado esta expresión, como si Dios rogase. ¿Quiénes son los que tienen que rogar? Nosotros a Dios, pero acá es como si Dios estuviera rogando al hombre, al ser humano, que se vuelva a Dios. Y parece que en este tiempo el ser humano hay que rogarle más, mire, para que busquen de Dios, para que vengan y escuchen la palabra de Dios. Y uno es vaya, visite, insista, mande un mensaje, traiga una llamada, una invitación. Es como que uno ahí como que humillándose la persona, venga, busque de Dios, ¿cierto? Sí, como si Dios rogase. A mí este acto de Dios me parece un acto demasiado humilde, porque Él es el que debe estar, nosotros somos los que debemos estar rogándole a Él, ¿cierto? Clamando, suplicando, buscando, pero este texto dice como si Dios, obviamente Dios no nos está rogando porque nosotros no somos Dios, sino mucho menos Dios nos va a adorar a nosotros, ¿cierto? Nosotros somos los que tenemos que adorar a Dios, pero es como si Él rogase por medio de nosotros. Pero ¿cuál es ese ruego? Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, ¿cierto? Ahora, hablando de los que conocemos del Señor, ¿qué área o qué aspecto de nuestra vida puede estar en este momento en enemistad, digámoslo así, con nuestro Dios? Saber que ser hijos de Dios no es simplemente confesar que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, porque hay asuntos en nuestra vida que tenemos que hacer, ¿cierto? Tenemos una vida espiritual que nosotros debemos de estar alimentando a diario en cada uno de nosotros. Una vida de oración, una vida de lectura de la palabra del Señor, de entender cada día lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas por medio de su palabra, ¿cierto? Ahora, ¿por qué Dios pide reconciliación con Él? Para que haya reconciliación con Él es porque ha tenido que haber una enemistad, ¿cierto? Los que tienen hijos tienen o tienen cualquier diferencia, independiente si son hijos, si son esposos, son padres, son hermanos, son amigos, ¿cierto? Si no están peleados, no se pide reconciliación, ¿cierto? Cuando se pide una reconciliación es porque hay una diferencia. Por eso la definición de esta palabra es cambiar de enemistad a amistad, es decir, reconciliarse por la diferencia que haya habido. Si Dios nos pide entonces que nos reconciliemos con Él, es porque en alguna manera o estuvimos o estamos en enemistad con Dios, ¿cierto? Digo estuvimos porque si ya nos hemos reconciliado con Él, obviamente ya no debe haber una enemistad, ¿cierto? Pero, volviendo a esto, ¿qué áreas de nuestra vida pueden estar en este momento como las que aparecen en Apocalipsis capítulo 2, cuando el Señor dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor? Por tanto, dice, arrepiéntete, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Puede que algunas cosas en nuestra vida pareciera que estuvieran en enemistad con Dios, ¿cierto? Entonces, Dios quiere hablar en todo asunto de nuestra vida y recapacitar y reflexionar qué es aquello que ahorita puede estar en enemistad, como muchas veces, enemistad con la Biblia porque cada 8 días simplemente las personas abren la Biblia, buscan leerla, ¿cierto? Y en otros, en algunos casos, como no se congregan, no buscan leer la Biblia a diario, que debe ser algo que hace parte de nuestra vida, de nuestra existencia, ¿sí? Vamos allí a Santiago capítulo 4, versículo 4, ¿sí? Donde el Señor precisamente nos habla de algo que constituye una enemistad con Él, y esa enemistad con Él tiene que ver en una amistad con el mundo. Santiago 4:4
Dice, nosotros al sernos amigos del mundo, nos constituimos en enemigos de Dios, ¿cierto? Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, no sabéis, oígase bien, no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué es lo que pasa hoy en día en la mayoría de las personas? Que efectivamente prefieren ser amigos del mundo, amigos de los afanes de esta vida, amigos de las atracciones que este mundo ofrece, amigos de las tradiciones que este mundo tiene y celebra, y que esa amistad con el mundo nos constituye en un enemigo de Dios. Por eso es que muchas veces nos tratan a nosotros de legalistas, de exagerados. ¿Por qué? Porque no buscamos tener amistad con el mundo. Obviamente estamos en el mundo, obviamente necesitamos acá un vestido, un techo, un abrigo, ¿cierto? Necesitamos cosas materiales de este mundo, pero nuestro corazón no debe de irse en amistad con el mundo. ¿Por qué? Porque el texto es claro, dice, no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mire que dice que quiera ser, o sea que nuestro corazón no debe haber la intención de querer ser amigos del mundo, sino ser amigos de Dios, ¿cierto? Ahora, el mundo pasa, dice también el apóstol Juan en primera de Juan, capítulo 2, del 15 al 17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿para qué buscar amistad con alguien que me crea enemistad con Dios? ¿Sí? Todo lo que hay acá en esta vida será pasajero, pero Dios es eterno. Entonces, ¿por qué buscar una amistad con alguien que va a poner nuestra vida en riesgo, nuestra eternidad en riesgo, y alejarnos de aquel que puede darnos una vida eterna de gozo, de paz, de alegría, de tranquilidad y de felicidad? ¿Cierto? No, no está bien que nosotros busquemos amistad con este mundo, y menos ahora en esta época, por Dios, porque esta época es la que hace que el mismo cristianismo se vuelva en amistad con el mundo por las tradiciones, por las celebraciones, por todo lo que ahora se ve, y que tristemente vivimos la época donde el cristiano no hace diferencia. Lo mismo que dice allá en Ezequiel, que los sacerdotes hoy no hacen diferencia entre lo santo y lo profano. Todo les parece que es bonito, aun cuando físicamente pueda ser bonito, pero si para Dios es contrario a su palabra, no podemos nosotros aceptarlo. Vamos a Isaías capítulo 59, porque el pecado, las iniquidades, nos separan de Dios. Nunca podemos olvidar que el pecado o las iniquidades nos separan de nuestro Dios. Isaías 59, del 1 al 2, dice lo siguiente. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Qué lindo es saber de que Dios sigue teniendo misericordia a pesar de nosotros ser como somos, ¿cierto? No se ha cortado, ¿sí? No es que Dios haya retraído su mano para ayudarnos, para salvarnos, para librarnos, para sostenernos, ni se ha grabado su oído. Es que Dios no me oye, Dios no me escucha, ¿sí? Muchas veces nosotros entramos en eso. ¿Por qué Dios a mí no me oye, no me escucha? Bueno, una de las cosas que hay que analizar es lo que dice el versículo 2. Pero mire, aunque Dios no se le ha cortado su brazo, su mano para salvarnos, para ayudarnos, ni su oído se ha grabado, o sea, para no oírnos. Hay algo que puede impedir que esa mano se extienda o que ese oído se abra para ser escuchado, ¿cierto? Y dice, vuestras iniquidades, vuestros pecados, vuestras rebeliones, vuestras desobediencias han hecho división entre nosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La gente quiere ser escuchada por Dios, pero su vida está contrario a sus mandamientos, ¿cierto? Obvio, San Juan 9:31 también dice, Dios no oye al pecador. En pecado Dios no nos va a escuchar. Por eso a diario, una de las cosas que tenemos que hacer nosotros, así no estemos robando y matando a nadie, ni estemos haciendo nada desagradable aparentemente, ¿sí? Debemos de pedirle perdón a nuestro Dios a diario, porque
Incluso creo que anoche lo mencionábamos, ¿sí? El dejar de hacer lo bueno ya es pecado. Entonces pensamos que si en el día no mentimos, no tratamos mal a nadie, no dijimos malas palabras, ese día no pecamos, pero de pronto tuvimos la oportunidad de hacerle bien a alguien y preferimos hacernos los de la oreja mocha, como decimos por ahí, ¿cierto? Los locos, los ignorantes, ignoramos la necesidad, teniendo obviamente con qué ayudar en esa necesidad. Y cerramos que nuestro corazón para hacerlo y ya cometimos pecado. Aunque no hayamos ido a robarle a nadie, aunque no hayamos dicho mentiras ese día, aunque no hayamos hecho otro tipo de pecados, el solo hecho de tener la posibilidad de hacer algo bueno y no hacerlo ya es pecado. Incluso dice la Escritura que lo que no proviene de fe es pecado. O sea, hay cosas que nosotros a veces no pensamos como iniquidad en nuestra vida. No, no, no. Ese es aquel que dice groserías, que dice vulgaridades. Es aquel que es adúltero, es aquel que es borracho, es aquel que es ladrón, mentiroso. Eso sí está en iniquidad. No, también nosotros cometemos pecados. Muchas veces dudamos de cosas y lo que no proviene de fe, la Escritura nos dice también que es pecado. Entonces, ese tipo de cosas también dice Santiago, si mal no recuerdo, dice que si usted tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, pero no dudando. ¿Por qué? Porque el que duda no recibirá alguna cosa del Señor. ¿Por qué? Porque precisamente la duda, lo que no proviene de fe, se convierte en pecado y ahí Dios no nos va a proveer lo que nosotros estamos necesitando o que obviamente necesitamos conforme a su voluntad. Dice, vuestras iniquidades han hecho división, separan, ¿cierto? Entre nosotros y Dios. Y nuestros pecados hacen ocultar el rostro de Dios para no oír. Ahora bien, ¿sí? Aunque nosotros éramos enemigos de Dios, y no porque nosotros nos levantáramos y dijéramos que odiábamos a Dios, o que Dios no existía, o que renegáramos de su existencia, o que, perdón, no creyéramos en su existencia. No, sin embargo, nosotros éramos enemigos. ¿Por qué? Por lo que leímos ahorita, porque estábamos en amistad con el mundo, ¿cierto? Porque nos dejamos atraer de las cosas que el mundo ofrecía. Vamos ahora a Romanos capítulo 5, versículos 8 al 10. Aunque éramos enemigos de Dios, Dios mostró su amor para con nosotros por medio de Jesucristo. El amor de Dios se muestra o se mostró para con toda la humanidad por medio de Jesucristo. Por eso nadie puede reconciliarnos con Dios si no es por medio de Jesucristo. Romanos 5 del 8 al 10 dice, mas Dios muestra su amor, ¿cierto? Para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no vino por angelitos acá, no vino por los querubines. Él mismo dijo, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿cierto? Pero Él mostró su amor, pues mucho más, mire, si siendo enemigos, ¿cierto? Perdón, leamos el pasaje completo para redactar bien la idea. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Tremendo. Mire, eso es lo que es una muestra de un verdadero amor. Mire, la muestra de un verdadero amor no se demuestra cuando la persona me está demostrando a mí que me ama. Y eso es lo que nosotros normalmente hacemos. Cuando la persona, si me ama, yo lo amo, ¿cierto? Eso es lo que normalmente nosotros hacemos, ¿sí? Siempre esperamos recibir para dar, pero Dios no esperó recibir. Éramos enemigos. Siendo enemigos, Él mostró su amor, ¿cierto? Para con nosotros. Siendo pecadores, Él mostró su amor para con nosotros. Él envió a su Hijo. Aun cuando nosotros no lo estábamos buscando, Él salió en busca nuestra. Es que eso es lo que es un verdadero amor. No es el amor que nosotros a veces decimos, ay, yo te amo. ¿Por qué te amo? Porque me amas. Porque si no me amaras, no te amo. ¿Cierto? Ese es el amor de nosotros egoísta, pero el amor de Dios es un amor sin condiciones, ¿sí? Por eso él mismo dice, muestra su amor y dice, porque siendo enemigos, hermano, increíble que Dios haya tenido tan grande muestra de amor, siendo enemigos de él, él vino enviando a su Hijo para reconciliarnos por medio de su muerte. O sea, entregó la vida de su Hijo inocente, santo, puro, sin mancha, por sus enemigos. Por eso es que Él nos manda a amar a nuestros enemigos.
Por eso él dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pero nosotros vemos a la persona que no nos aprecia y también hacemos lo mismo, lo despreciamos, no les ayudamos, no, nos cuesta hacerlo. Y si a veces lo hacemos renegando, lo hacemos, mejor dicho, como dice por ahí, a regañadientes, ¿cierto? No lo hacemos con el amor que Dios lo hizo por nosotros. Por eso dice entonces, ahora, volviendo acá a la idea del versículo central, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Mire, si Dios hizo algo por nosotros cuando nosotros no le amábamos, cuando nosotros éramos sus enemigos, ¿cuánto más va a ser ahora que ya le amamos, que tomamos la decisión de seguirle, ¿cierto? Ahorita no se puede perder esa confianza de que Dios puede hacer algo en nuestro problema, en nuestra lucha, en nuestra necesidad, en nuestra dificultad, en nuestra enfermedad, en nuestra situación que podemos estar pasando. Si Él siendo enemigo hizo, ahora cuánto más estando ya reconciliados, ¿cierto? Yo creo que a veces nos ha pasado de que nosotros en ocasiones con vecinos o con personas, compañeros de trabajo, etcétera, que eran bastante difíciles y que no conocíamos y que no tratábamos, les llegamos a hacer el bien. Cuánto más cuando ya empezamos a tratarlos, a conocerlos y a de pronto a tener un tipo de interacción con la persona. Entonces, si Dios, siendo enemigo, actuó en favor nuestro, cuánto más ahora. Recordemos que el Señor nos llamó amigos, ¿cierto? Amigo es una palabra que de verdad no sabemos nosotros comprender al día de hoy. Y que diga en esos días, hay un mensaje para compartir más adelante que tiene que ver con la amistad, porque no sabemos ser amigos. Ni amigos de Dios sabemos ser, ni amigos de nuestros hermanos sabemos ser. ¿Sí? Y que obviamente hoy en día es difícil encontrar una verdadera amistad. Pero en Cristo encontramos una verdadera amistad. Mire, algo maravilloso, aparte de que Dios, aun siendo enemigos, mostró su amor para con nosotros por medio de Jesucristo, Dios no tomó en cuenta nuestros pecados cuando nos reconcilió por medio de Jesús. Tremendo. Al entender que Dios nos ha reconciliado por medio de Cristo, nosotros nos convertimos, como ahorita mencionábamos, en embajadores de Cristo para decirle a todo aquel que nos podamos encontrar y tengamos la oportunidad de hablarle que hay que reconciliarse por medio de Jesucristo, ¿cierto? Vamos a 2 de Corintios, al capítulo 5, versículos 18 al 20. 2 de Corintios 5, del 18 al 20, y allí encontramos el pasaje con el que iniciamos esta enseñanza. Dice el versículo 18, y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo. Mire, Él no nos reconcilió con otros, nos reconcilió con Él mismo, pero aquí está el punto. ¿Por medio de quién nosotros conseguimos la reconciliación? Por medio de Cristo. No es por medio de otro tipo de creencia, no es por medio de otro tipo de mediadores, sino por medio de Jesucristo. Cualquier otro medio que la persona quiera buscar para reconciliarse con Dios, para acercarse a Dios, es un medio errado, es un medio equivocado, dice. Volviendo a esto, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por Cristo y nos dio el ministerio, el servicio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿A quién? A su enemigo, porque el mundo, repito, era o es enemigo de Dios, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Yo quiero que por un momento usted y yo pensemos, ¿qué tal que Dios hubiera tenido en cuenta nuestras iniquidades? Si Dios hubiera tenido en cuenta nuestras iniquidades, ¿qué hubiera pasado con nosotros? Acá la hermana hizo así, ¿cierto? Y es una realidad. Tuki, tuki, lulú, como decía una hermana por ahí. ¿Sí? Nos hubiese tenido que cortar de esta vida, ¿cierto? Si Él hubiera tomado en cuenta nuestros pecados, nos hubiese tenido que cortar y nos hubiese tenido que mandar a la condenación, ¿cierto?
con el dolor del ser el Dios creador y todo, nos hubiese tenido que llevar o enviar, aunque obviamente Dios no manda a nadie al infierno, a la condenación, el ser humano decide solito irse para allá, toma la decisión de irse para allá. Pero qué tremendo que Dios no tomó en cuenta, y vuelvo a la pregunta, ¿y si la hubiera tomado? ¿Y si la muerte nos hubiera llegado en enemistad con Dios? ¿Dónde estaría nuestra alma? Efectivamente, la Biblia nos dice que estaremos bajo condenación. Porque las iniquidades nuestras, los pecados nuestros, realmente eran muchos. Yo creo que por muy mansas palomas que nosotros hayamos sido, yo creo que hicimos muchas cosas malas, ¿sí? Y estuvimos en diversas situaciones donde si nos hubiéramos muerto, les aseguro que la condenación nos quedaba pequeñita, pues. ¿Cierto? Pero mire, Dios no tomó en cuenta nuestros pecados, hermano. Eso es una noticia excelente, ¿sí? Los que de pronto estuvimos en situaciones militares donde hay peligro tan grande y uno siente que la muerte como que la lleva uno a la espalda porque hay combates y cosas así. Y yo cuando me convertí al Señor, luego pensaba, ¿y si me hubiese muerto y si me hubiese matado la guerrilla en uno de esos enfrentamientos? Yo alejado de Dios sin conocerlo. ¿Cierto? Ahora que leemos la Biblia sabemos, ahí no valía que las almas benditas del purgatorio me iban a sacar, ¿sí? Ahí no valía que es que, ay, mi mamá y mi abuelita ya están haciendo rezos por mí para que me salve. Ahí no valía nada, ¿sí? Y ahí es donde uno comprende y dice, Señor, gracias, porque siendo enemigo tuyo, no tomaste en cuenta mi pecado para poderme reconciliar contigo. Eso es una noticia enorme. Y ahí dice el versículo 20, así que somos embajadores. O sea, ya entendiendo esto, ahora nosotros vamos como embajadores de Cristo a ¿qué? A que las personas se puedan reconciliar. Por eso estamos siempre llevando la palabra acá en estas veredas, en estos sectores, donde sabemos que no va a ser fácil y donde van a haber momentos donde quizá vamos a sentir que, ay, como que nos entristecemos como ciertas circunstancias, ¿cierto? Y uno como que se desanima, pero no. Ahí es donde uno sabe que tiene una responsabilidad delante de Dios. ¿Por qué? Porque nos ha reconciliado, nos ha perdonado y nos ha encargado esta palabra de ser embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Y si alguno de nosotros tiene algo que deba reconciliar con Dios por aquellas situaciones que hemos dejado de hacer en busca de Dios, en nuestra comunión con Dios, en nuestra relación con Dios, es tiempo de que reconciliemos esa situación, que arreglemos cualquier diferencia. La venida del Señor está muy cerca, muy cerca. Y yo creo que este año realmente no va a terminar muy en paz, ¿sí? Y si termina muy en paz el otro, no creo que comience con muy buenas noticias. Y mire, estaba mirando algo que uno de un momento a otro, el mundo se puede volver un caos por cualquier situación. El día de ayer, el antier, el viernes, sucedió que allá en Israel, no, en Irán, mataron al científico nuclear que ellos llamaban el padre del programa nuclear iraní. Y están culpando a Estados Unidos, a Israel. ¿Usted cree que qué va a generar eso, perdón? Eso va a generar una guerra impresionante, ¿sí? Porque los iraníes no se van a quedar de brazos cruzados. Le mataron a su científico, por Dios, ¿sí? Lo mataron y ahora ya están las amenazas. Israel está en alerta máxima, todas sus embajadas en el mundo entero. Y todo esto encaja para los tiempos que vivimos y las profecías que hablan del Salmo 83 y de todas esas guerras que Israel tiene que entrar en la gran tribulación y todo lo demás, pero que también antes de eso tendrá que verse involucrado para que se levante el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que aparentemente viene a salvarlo. Pero todos sabemos que el único que puede salvarlo es Dios, ¿cierto? Pero mire, eso ya puede generar un caos. Aparte de eso, de que unas noticias atrás dijeron que el presidente actual de Estados Unidos estaba pensando en atacar a Irán antes de terminar su mandato. Y si ataca a Irán, ¿qué cree que va a generar? Una guerra mundial.
porque ahí no es cualquier guerra la que se va a armar. Eso no es aquí Colombia con Venezuela, no. Allá Estados Unidos, al entrar en un conflicto con Irán, entra Rusia, entra China, entra el mismo Israel, obviamente, entran Siria, entran los enemigos de Israel también, y eso se va a generar un caos impresionante, ¿sí? Ahora, volviendo acá, ¿sí? Como vivimos tiempos peligrosos, no podemos dejar de advertirle a la gente que vive en este lugar, a los vecinos que tenemos acá y a las personas que en cualquier lugar nos encontramos por funciones de trabajo, de que se vuelvan a Dios, de que se reconcilien con Dios, porque si sus vidas no están reconciliadas con Dios y la muerte nos sorprende, el destino final es fatal, ¿cierto? Y el dicho popular dice que para morirse no se necesita sino estar vivo, ¿cierto? Uno en un momento llega a la casa aliviado y al ratico está enfermo, ¿sí? Se despide de todo el mundo, bien contento, feliz, y al ratico hay que irlo a visitar a urgencias, ¿sí? Entonces tenemos que tener una vida de reconciliación con nuestro Dios porque nos puede sorprender la muerte. Ahora, Dios ha pasado por alto nuestros pecados, así que aprovechemos esta gran oferta. Ahorita se habla de muchas ofertas porque llega diciembre y entre comillas la gente está en oferta, o los almacenes, perdón, en oferta, y la gente cree todo ese cuento de ofertas y todo lo demás, pero sabemos que son solo estrategias de mercado para engañar. Pero mire, aquí hay una verdadera oferta y es que Dios está aquí pasando por alto, ¿sí? Amén. Y no nos está cobrando intereses por nuestros pecados, ¿sí? Nos está pasar por alto, es no tomar en cuenta, ¿sí? Es no tomar en cuenta, sí, los pecados ahora. Pero para que Dios no tome en cuenta nuestros pecados, para que los pase por alto, debemos de arrepentirnos y volvernos en amistad con Dios, como dice Hechos 17:30. Miren, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, ¿cierto? Obviamente nosotros hicimos muchas cosas por ignorancia. Y de hecho hay gente que lleva una vida religiosa solo por ignorancia, ¿sí? Hay gente que adora desde los animales hasta las estatuas, como lo hemos hablado, hasta las cosas ¿cómo es que Dios mismo creó? Adora cualquier tipo de animal, cualquier tipo de creencia, abraza los árboles, cree en un montón de ideas todas raras, ficticias, pero bueno, listo, uno entiende que algunas cosas son por ignorancia, pero ya nosotros no somos ignorantes, ya conocemos la verdad. Ahora nos podemos convertir en ignorantes voluntarios, porque también es otra clase de ignorante y seguramente más adelante vamos a hablar precisamente de la ignorancia, de aquellos que ignoran por el desconocimiento y de aquellos que a pesar de que tienen el conocimiento, se hacen los locos, como decimos nosotros vulgarmente. Se hacen los locos, ignoran eso que Dios está diciendo. Pero Dios dice, habiendo pasado por alto los tiempos, manda a todos los hombres. Miren, no es algunos cuantos. La salvación está abierta para todo el mundo. Amén. Esto no es que Dios me quiso escoger a mí, al otro no, no. Que yo quiera o no, la salvación es muy diferente. Que yo la acepte o no, es muy diferente. Que yo la rechace o no, es muy diferente. Pero no fueron unos cuantos o 144,000. Ayer hablaba con una persona y me preguntaba algo por los testigos de Jehová. Me olvidó contarles, ¿sí? Y la persona le decía que solo iban a ir 144,000 al cielo. Imagínate, esa persona en ignorancia, que no conoce la Biblia, y le dice, pues si ya van a ir 144,000, ya no hay cupo para mí. Ya no hay cupo para mí, ¿ya qué vamos a hacer? Ya, pues ya. Claro, si solo van 144,000, desde que se anunció los 144,000, 2,000 años atrás, pues ya ese cupo tiene que estar lleno. Ya no hay cupo, entonces ¿para qué seguir predicando si solamente van 144,000? No, aquí dice, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, y obviamente se arrepientan es para que podamos entrar a la vida eterna. Mire, cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, nos va bien. Nos va bien, anoche también meditamos, los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Qué dice Job 22:21? Mire, Job 22:21 dice, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien.
Mire, hay algo, y que también hemos predicado en otras oportunidades, que una cosa es estar en paz con Dios y otra cosa es tener la paz de Dios, Amén. ¿cierto? Y que nosotros debemos de buscar tener la paz de Dios. El tener la paz de Dios nos hace estar en paz con Dios. Pero hay veces que estamos en paz con Dios, pero no tenemos la paz de Dios. Y me voy a volver a explicar. ¿Por qué hay veces estamos en paz con Dios y no tenemos la paz de Dios? Estamos en paz con Dios porque obviamente no hemos cometido ningún pecado, porque le hemos dicho al Señor, perdóname, porque estamos bien, no estamos desviados, no estamos en el mundo ni nada de esas cosas. Pero los problemas, las dificultades, las aflicciones, las angustias nos desesperan. Y nos sacan de control, nos estresan y por eso muchas veces tenemos problemas con nuestros amigos, hermanos, familiares, vecinos. ¿Por qué? Porque los problemas nos estresan y nos quitan la paz, nos roban la paz, ¿cierto? Amén. Y la paz de Dios obviamente sobrepasa todo entendimiento, ¿cierto? Lo que mi mente no logra comprender, cuando la paz de Dios está, me da calma, me da tranquilidad y saber que Dios ahí está tratando algo conmigo, que Dios está obrando algo conmigo, que Dios está enseñándome algo allí y está uno tranquilo. Entonces, no es solamente estar en paz con Dios, que hay que estarlo, amén, sino ir más allá y es tener la paz de Dios, para que en medio de problemas, aflicciones, dificultades, enfermedades, situaciones económicas, problemas familiares, uno pueda tener paz, porque una de las cosas que nosotros tenemos que seguir es la paz. Por eso dice también Hebreos, buscar la paz, seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y el apóstol Pablo también dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todo el mundo. No hay nada más tranquilo. De hecho, que uno se puede acostar en la noche y saber que no le debe a nadie, ¿cierto? Saber que el teléfono no va a timbrar, que no van a llegar mensajes de texto diciendo, mira, tienes que debes esto, paga, ¿cierto? Qué lindo es llegar el momento en que uno se acuesta y diga, no le debo nada a nadie, ¿cierto? Mas, sin embargo, usted puede tener su casa, usted puede tener su trabajo, puede tener su empresa, pero usted sabe que a pesar de que tiene todo, tiene que pagar arriendo, o tiene que pagar servicio, o tiene que cumplir un montón de responsabilidades, pagar mensualidades, colegio y una cantidad de cosas. Y uno dice, aunque todavía no estoy en paz porque todavía tengo esta responsabilidad, tengo esta obligación, tengo este deber. Y esta situación que vivimos actual del coronavirus obviamente le cambió el pensamiento y la forma de vivir y de ver las cosas a todo el mundo, incluyendo la misma iglesia. Amén. Porque nos cambió la forma de hacer todo, celebrar todo, mejor dicho, ¿sí? Pero mire, de un momento a otro las cosas pueden cambiar, ¿cierto? Pero si nos volvemos en paz con Dios, en amistad con Dios, perdón, tendremos paz. Y por ello nos va bien, porque cuando hay paz, también eso constituye un buen remedio para nuestro cuerpo, ¿sí? Un buen remedio, una de las cosas que nos ayuda a nosotros en nuestra propia salud es precisamente estar tranquilos. Porque el espíritu triste abate los huesos, ¿sí? Y el espíritu alegre es un buen remedio para el cuerpo, ¿sí? Mire, el reconciliarnos con Dios, al reconciliarnos, perdón, con Dios, nuestros pecados son borrados, como ya nosotros lo sabemos. Y para el que no lo sabe, eso se va a cumplir. Y Él no se vuelve a acordar de ellos. Algo lindo que Dios tiene es que cuando nosotros nos volvemos a Dios, Él perdona nuestros pecados y no es como nosotros. Nosotros nos vivimos sacando los trapitos al sol, ¿cierto? Nos seguimos nos seguimos sacando los trapitos al sol, ¿cierto? Pero Dios, ¿qué hace? Dios perdona, Dios borra por amor de Él mismo y ¡pum! Al fondo del mar. No se vuelve a acordar de nuestros pecados, pero nosotros vivimos todo momento y en todo tiempo acordándonos de lo que nos hicieron, de lo que nos ofendieron nuestros hermanos, etc. Isaías 43:25, leamos Isaías 43:25 y dice, yo soy, mire, Dios Padre, Dios, aquí está hablando Jehová, obviamente el Padre. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Oiga, es que Dios no lo hizo por amor de otro, de Él mismo, porque ni siquiera nosotros mismos nos acercamos muchas veces a Dios a buscarlo, sino que Él mismo salió en busca nuestra. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Qué bueno
fuera que nosotros aprendiéramos también esto. Para cuando nuestros hermanos nos ofendan, para cuando nuestros hermanos o familiares causen en nosotros dolor, herida, tristeza, nosotros al perdonarles realmente no nos volviéramos a acordar de las ofensas que nos hicieron. Pero nosotros no somos así. Nosotros nos vivimos acordando de todo lo que los demás nos hicieron. Ahora, Ezequiel 33, del 14 al 16, Ezequiel 33, del 14 al 16, dice lo siguiente. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyera la prenda, devolviere lo que hubiere robado, caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Definitivamente Dios es lo más hermoso que hay, ¿cierto? Y obviamente es el único que realmente puede olvidar todas nuestras iniquidades, ¿sí? Nosotros vivimos recordando, de hecho, a cada rato nos acordamos de todo el mal que nos han hecho. Y hay veces que no lo borramos y no lo perdonamos, que cuando lo recordamos sentimos amargura por dentro de nuestro corazón. Y como que quisiéramos, pero es nunca haber tenido el contacto con esa persona. Y como que quisiéramos que alguno de los dos desapareciera para no acordarse más de eso. Pero mire, Dios dice, mire, si yo le digo usted va a morir, pero usted se convierte, usted se arrepiente, usted deja su pecado, usted hace según el derecho, la justicia, usted restituye, usted hace lo recto, no le será tenido en cuenta ninguno de sus pecados. Qué lindo es Dios. Y a nosotros nos cuesta realmente perdonar las ofensas de nuestros hermanos. Pero sigamos avanzando. Dice, al reconciliarnos con Dios somos justificados. Al ser justificados tenemos paz para con Él y entrada a la gracia, es decir, a la salvación por medio de Jesucristo. Nunca podemos olvidar que la salvación es por medio de Jesucristo. Amén. Cualquier otra creencia, vuelvo a eso, cualquier otro mediador, cualquier otra persona que usted quiera interponer, por muy hombre de Dios que sea, está equivocado. Porque el único que puede acercarnos a Dios y que puede darnos salvación es Jesucristo. Para eso vamos a Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Romanos 5, versículos 1 y 2. Dice la palabra, justificados pues por la fe. Mire, la fe es el medio para alcanzar la justificación, obviamente por medio de Jesucristo. Mire, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo no conozco sino un solo Jesucristo. ¿Ustedes conocen algún otro? No. ¿No? Solo conocemos a uno, ¿cierto? Que es el unigénito del Padre, el que vino hace 2000 años, que murió en la cruz, derramó su sangre en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Que otros se hagan pasar por Cristo es diferente y la Biblia lo explica, la Biblia nos advierte, y lo explica obviamente, de que iban a venir muchos falsos Cristo, pero yo no conozco sino uno solo verdadero. Como dijera el apóstol Juan, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero mire, justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, que es la gracia, un regalo inmerecido, es la salvación por medio de Jesucristo. Por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Qué lindo es saber que por medio de Jesucristo podemos ser justificados por tener fe, obviamente, en Él, como dice también hay en San Juan capítulo 1, cuando dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y eso qué hace? Reconciliarnos con Dios, Amén. acercarnos a Dios. Es más, nos hace herederos, porque al ser hijos ya nos convertimos en herederos. Oiga, de enemigos pasamos a reconciliarnos, a ser hijos y a heredar, Gloria a Dios. ¿cierto? Siendo enemigos,
Oiga, o sea, es que el privilegio, realmente las bondades y privilegios que Dios nos ha dado al salvarnos son inmensas. Amén. Pero ¿cuánto nosotros menospreciamos esto? Demasiado, demasiado. Para ir concluyendo, porque vamos a compartir o a recordar el momento glorioso, doloroso y glorioso, porque es doloroso. Antes de ser glorioso, fue muy doloroso, ¿sí? Sí, muy doloroso la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vuélvase en amistad con Dios para que el Señor obviamente borre nuestras rebeliones, sus rebeliones, y para que usted pueda ser redimido. Isaías 44:22 nos dice lo siguiente: yo deshice como una nube tus rebeliones, y como niebla tus pecados, también las deshizo. Vuélvete a mí porque yo te redimí. ¿Cierto? Hoy nos hizo una tarde hermosa. Amén. Hoy no hubo excusa, hoy no hubo pretexto para decir estaba lloviendo, fue que no pudimos venir porque es que el agua no nos dejó salir. Precisamente cuando íbamos a salir empezó a llover, porque así somos nosotros, ¿cierto? Empezó a llover y no, por eso no pudimos venir. Pero dentro de 15 días volvemos y dentro de 15 días aparece otra excusa, otro pretexto, ¿sí? U otra circunstancia, ¿sí? Pero mire, el Señor como una nube, ¡pum!, deshizo las rebeliones, las hizo quitar. Es que Dios siempre nos deja sin excusa. Eso es lo lindo de Dios, ¿sí? Por eso nadie se podrá justificar para con Dios. El salmista dice: no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Podemos decir las excusas que sean, porque para venir a buscar de Dios el aguacero es impedimento, pero para ir a trabajar no, para ir a una cita médica no, para ir a hacer otro tipo de actividad no, para ir a recrearnos no, para ir a pasear no, no es impedimento, nada. Pero para Dios el agua es un problema, el sol es un problema, el vecino es un problema, el amigo es un problema, la visita llegó, no llegó, la suegra llegó, todo el mundo ya se volvieron en la excusa y en el pretexto. ¿Para qué? Para buscar a Dios. Pero Dios deshace todo, nos deja sin pretexto. ¿Sí? Ahora dice: deshice como una nube tu rebelión, es decir, quieres reconciliarte conmigo, ve, así como las nubes las hago desaparecer, así mismo serán tus rebeliones. Así como la niebla también desaparece, viene, aparece por un breve tiempo, luego desaparece, el Señor también hace desaparecer nuestros pecados. ¿Cuándo? Cuando nos volvamos en amistad con Él, porque Él nos ha redimido. Redimir es rescatar, perdonar, limpiar nuestros pecados. Volvámonos en amistad ahora con Dios, ahora que Él puede ser hallado, porque mañana puede ser demasiado tarde, porque pueda que usted y yo, si no nos volvemos en amistad con Dios, no alcancemos realmente una reconciliación. Y esto cabe para todos, para los que no le han conocido, para los que le conocemos. Cuando tengamos alguna falla contra los mandamientos de Dios, nosotros inmediatamente nos volvamos a Dios. Tal cual cometamos el pecado, que Dios no lo permita que llegamos a cometer pecado, pero tristemente cometemos, ¿sí? Pero tan pronto como le lleguemos a fallar a Dios, así mismo también podamos nosotros reconciliarnos, buscarlos y volvernos en amistad con Él. Termino con este pasaje, Isaías 55, 6 y 7. Isaías 55, 6 y 7 nos dice lo siguiente: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Eso es una frase, una oración que a nosotros nos tiene que poner a pensar, que si Él nos está diciendo que lo busque mientras pueda ser hallado, significa que llegará el momento en que no va a poder ser hallado, ¿cierto? Yo creo que nosotros cuando vamos a un supermercado y vemos las promociones tienen allí un asterisco de términos y condiciones. Y nos dice de tal día a tal día o hasta agotar existencia. Nos ha pasado muchas veces, incluso, que los almacenes a veces tienen allí el mostrario de la supuesta promoción, pero tiene un letrero que dice: disculpe, producto agotado. ¿Cierto? Por lo menos yo lo he vivido. Disculpe, lo sentimos, producto agotado. Es decir, ese producto que estaba al alcance de la gente ya no está al alcance.
Y uno dice, ay, me lo perdí, ¿cómo así? ¿Pero qué, esta promoción me la perdí yo? ¿Cómo? ¿Cierto? Y así nos pasa, agotada su existencia, aparece en otra parte, ¿sí? De hecho, a veces encontramos allá el sticker pegado y uno comienza a buscar el producto. ¿Y dónde está? Uy, está muy barato. Yo no puedo dejar de llevarme esto, ¿sí? Y luego y usted busca al asesor. Venga, es que aquí dice que ¿dónde está? ¿Cuál es la caja? Y uno busca y el asesor viene y le dice, no, señor, ese producto se agotó. ¿Cierto? Ya no puede ser hallado. Pero bueno, uno dice, bueno, me perdí esta promoción, más adelante vendrá otra. El problema es que con el Señor no hay promociones ya después. Si la perdemos ahora, si ya llega el momento en que no puede ser hallado, ya no lo vamos a volver a llamar. Llamarle en tanto está cercano, porque ahora Dios no está lejos. Él está cerca. Amén. Él está cerca, como dicen Romanos. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. ¿Cierto? Dice el 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Sí? Qué lindo. Pero también hay una advertencia, ¿no? El mismo Dios que es amplio en perdonar también dice en otra parte, en otro lugar, mi ojo no te perdonará. ¿Cuándo no me va a perdonar? Cuando precisamente ya yo no lo puedo encontrar. Cuando precisamente ya yo he despreciado el acercarme a Él en una y otra ocasión y que he puesto por pretexto, como le decimos, la lluvia, el sol, el frío, el calor, la familia, los hijos, el padre, el vecino, el amigo, el sueño, el cansancio, etcétera, la enfermedad, que obviamente hay enfermedades que nos impiden, obviamente a veces congregarnos, etcétera, pero hay otras cosas que simplemente es pretexto nada más, ¿sí? Que el Señor nos ayude a mantener una vida en comunión, en intimidad con Él y en reconciliación con nuestro Dios. Volviendo a esto, los que ya conocemos del Señor, que evaluemos nuestra vida, qué está en enemistad con Dios, qué es aquello que de pronto hemos dejado de hacer, ¿sí? En nuestra relación, en nuestra intimidad con Dios. Aquello que tanto nos emocionaba, nos apasionaba, aunque no me gusta esta palabra, ¿sí? Pero para hacerme entender que nos alegraba el corazón y como que uno oraba y como que la piel se volvía como de gallina, no pelándola para el sancocho, sino se le pone uno la piel así de sentir como que esa alegría, esa emoción, esa presencia de ese Dios, ¿cierto? El que uno leía la escritura y uno disfrutaba leyendo, resaltando los versículos, memorizándolo para los que tienen de pronto buena memoria, o buscando la manera de que ese versículo fuera impactante en mi vida, escribiéndolo, no sé, de diferentes formas que nosotros lo hacíamos, ¿cierto? Ese tipo de cosas que de pronto se dejaron de hacer, es tiempo de que también nosotros las reconciliemos, las volvamos a traer a nuestras vidas, porque son para la eternidad. Vuelvo a esto, Dios va a dejar un día en que ya no se va a dejar hallar, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuándo puede ser ese día? Diré, bueno, número 1, el día que de pronto Él venga al arrebatamiento y nos deje, no hay oportunidad para el arrebatamiento. Si bien es cierto, habrá oportunidad para salvarnos, ya no hay forma de salir de este mundo, ¿cierto? O número 2, en una que puede ser definitiva, es que nos sorprende la muerte, y si no estamos reconciliados con Él, ahí sí no nos va a volver a encontrar con Él para salvación. Nos vamos a encontrar con Él, pero para juicio y condenación eterna. Y yo creo que ninguno de nosotros anhela o desea esto. Yo le invito a que se ponga de pie. Vamos a darle gracias a Dios por esa corta palabra, pero poderosa, porque la palabra de Dios es poderosa, y no porque haya sido yo el que la haya compartido, para nada. Aquí no se trata de que la comparte, sino de que es la palabra de Dios. Y bien es cierto, Dios puede usar nuestra vida. Aquí lo importante es que es la palabra de Dios, que es viva, eficaz y que permanece para siempre. Amado Dios y Padre Celestial, te alabamos, Dios, te bendecimos y te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por tu palabra que siempre abra a nuestra vida, a nuestros corazones, Señor, que siempre nos está animando, exhortando, consolando, que siempre nos está allí, precioso Dios, advirtiendo también en nuestras vidas muchas de las cosas, Señor, para que nosotros nos reconciliemos, para que nosotros
nosotros no volvamos a ti, para que nosotros no nos alejemos de tu presencia, para que nosotros entendamos cuán grande amor has tenido para con nuestra vida. Todo lo que has derramado, todo lo que has hecho en cada uno de nuestros corazones, al derramar tu Espíritu Santo, al derramar tu amor por medio de tu Espíritu Santo en nuestra vida, al darnos, Señor, dones, ministerios, al darnos operaciones, al darnos tantas cosas maravillosas, Señor, que nunca olvidemos todo lo que tú has hecho, de dónde nos has sacado, lo que nos has de donde nos has rescatado, de la condenación que nos has librado, para que nosotros cada día te amemos más, te busquemos más, Señor, y que nada nos haga alejar de tu amor, como también lo dice el libro de los Romanos, que ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni nada, ni principado, ni potestades, ni lo ancho, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias pues, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por mis hermanos acá presentes. Gracias por los ausentes en el día de hoy, Señor. Pero sabemos que lo más lindo es que tú has estado en medio de nosotros, porque donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio nuestro. Y muchas gracias, Señor amado, y que seas tú siempre obrando en cada corazón, Señor, conforme a tu propósito, a tu voluntad y conforme a lo que tú, Señor, has hecho y quieres hacer en nuestras vidas, amado Dios. Muchas gracias. Dejamos en tus manos nuestra vida, Señor, y nos disponemos también para conmemorar este glorioso momento, pero como también hemos dicho, doloroso es tu muerte, Señor amado, pero que lo hiciste por amor a nosotros, para perdonar nuestros pecados, para librarnos de la condenación eterna. Muchas gracias, pues, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Bien.